Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Le invito a que hagamos una oración. Cierre por ahí sus ojos, incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti con temor, con temblor, Señor, no teniendo en poco este momento que tú nos das. Tú has dado tu palabra, Señor, a tu siervo, de la cual dependemos todos aquí, la cual fortalece nuestra fe, nutre nuestra alma. Y ante todo, Señor, dependemos de tu gracia. No somos nosotros, sino tu gracia en nosotros. Porque el mensaje no es un mensaje cualquiera. Estamos hablando de aquel que hizo los cielos y la tierra, el amo del universo. Y Señor, te pedimos que santifiques tu nombre en este lugar y edifícanos a través de tu bendita palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, limpia nuestras vidas y quita todo obstáculo que pueda ser un impedimento para estar atentos a lo que tú hablarás en esta tarde. Confiamos que tú eres bueno, que tú eres fiel y nunca nos pagas de acuerdo a nuestras rebeliones, sino de acuerdo a tu misericordia y la gracia que hay en Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues el título de la enseñanza de esta tarde, a manera de pregunta, usted lo puede ver ahí en la pantalla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y ahora qué? Seguramente usted se ha hecho esta pregunta en algún momento dado de su vida. ¿Y ahora qué? Es una pregunta que solemos aplicar después de algún cambio importante o al finalizar alguna etapa, como puede ser al terminar algún proyecto, alguna relación, etcétera, etcétera, buscando definir una vez o redefinir el rumbo. Y esta pregunta regularmente nos sirve para planificar el siguiente paso. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre, cuando ya los planes anteriores no tienen sentido y se necesita definir una nueva estrategia, surge la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Esta pregunta cierra la puerta de planificación para abrir la puerta de la ejecución, ¿sí? Es decir, por medio de esta pregunta pasamos del análisis a la acción. ¿Ok? Y eso es precisamente a lo que vamos a concentrar este mensaje. Vamos a analizar algunas cosas para darnos cuenta y saber qué acciones quiere Dios que tú y yo tomemos. Por ejemplo, analicemos esto. En días pasados, o el domingo pasado, la semana pasada, celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿O ya se le olvidó? ¿Sí lo recuerda? ¿Sí? Bueno. Este evento ocurrido dentro de un contexto histórico real en el mundo, de hecho muchos de los libros que hay alrededor del mundo y algunos otros más siempre hacen un énfasis en un antes y en un después de Cristo. ¿Lo ha notado por ahí? Ahora, quiero que pongamos un cuadro en nuestra mente acerca de dichos acontecimientos, a manera de introducción.
Bueno, en aquel día, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, el Imperio Romano gobernaba gran parte del mundo. El emperador en ese tiempo era Tiberio César. Poncio Pilatos gobernaba la región de Judea. También por ahí estaba Herodes, que aquí salió representado, ¿verdad?, por alguien. Herodes, que gobernaba en la región de Galilea. Y en este tiempo había relativa paz, ¿verdad?, conocida como Pax Romana, puesto que, bueno, pues Roma controlaba prácticamente todo, ¿verdad? Por ejemplo, ellos controlaban la política, la economía, pero también controlaban las leyes. Y mientras Jesús resucitaba, Roma seguía en sus actividades propias. Ellos seguían ejerciendo su poder sin saber que el verdadero rey había vencido a la muerte. En Jerusalén estaban ocurriendo varias cosas. Por ejemplo, los discípulos estaban escondidos por miedo, ¿sí? Yo creo que en ese tiempo ellos estaban haciendo la misma pregunta. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Por otro lado, de acuerdo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 dice que, solo anótelo por ahí, el Evangelio de Mateo capítulo 28 dice que hubo algunas mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús y ellas encontraron la tumba vacía. Y el ángel del Señor les salió al encuentro y les dijo: yo sé que buscan a Jesús, aquel que fue crucificado. Y les dijo el ángel: no está aquí, Él ha resucitado. Vayan pronto y díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, refiriéndose a Jesús, y ahí le veréis. Y si abrimos nuestra Biblia ahí en Mateo capítulo 28, en el versículo 8, Mateo capítulo 28, versículo 8, dice así: entonces ellas, las mujeres que fueron a ver a Jesús, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies. ¿Y qué más? Y le adoraron. ¿Sí? Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, también los guardias que estaban ahí en la tumba fueron a los principales sacerdotes a dar el aviso. Ellos también se movieron rápido y trataron de encubrir lo que había sucedido. Y mientras todo esto sucedía y cuando muchos celebraban una fiesta religiosa, Dios estaba cumpliendo el plan de salvación a través de la vida de Jesús. A la vez, en otras regiones del mundo, como en Grecia, por ejemplo, esta ciudad seguía siendo un centro cultural e intelectual. Filosofías como el estoicismo fluían de entre la gente. En Egipto, también bajo control romano, era un centro de conocimiento y comercio. En aquel tiempo, en el tiempo cuando Jesús resucitó, existían grandes reinos y también muchas religiones, como el hinduismo y el budismo. Y la gente se acercaba a estas religiones buscando iluminación espiritual. Bueno, en definitiva, todas las naciones de aquel tiempo estaban buscando la espiritualidad de diferentes maneras. Unos a través de la naturaleza, otros a través de ídolos hechos por manos de hombres, algunos a través de los astros, a través de la ciencia,
Pero la respuesta estaba ocurriendo en una tumba vacía, el día que Cristo Jesús resucitó. Ahora, escuchen esto. A través de la crucifixión y la resurrección de Jesús surgieron señales espirituales, pero también señales que fueron sobrenaturales, que fueron palpables, que fueron visibles estas señales. Dice Mateo 27:45, una página atrás de este verso que leímos al principio, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos brincamos hasta el versículo 50 y dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo. ¿Qué dice que pasó? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esta es una evidencia que es importante resaltar. El templo en aquellos días, en el tiempo de la muerte de Jesús, tenía tres lugares importantes. En primer lugar estaban los atrios, que era el lugar donde toda la gente llegaba. Al entrar al templo se encontraba el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar. Y más allá, separado con una cortina, se encontraba el lugar santísimo, ¿verdad? Donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y una vez al año, para expiar el pecado de la nación. En este lugar, el lugar santísimo, se manifestaba la presencia de Dios. Y la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice la Biblia que se rompió en dos en el momento en que Cristo murió, simbolizando que la barrera que había entre Dios y el hombre había sido quitada, la cual nos ha dado acceso libre a la presencia de Dios. Antes del sacrificio de Jesús no teníamos esa libertad, pero a partir de ese momento extraordinario tenemos libertad, mi hermano, de acercarnos a Dios las veces que queramos. Pero y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Qué bendición, ¿no lo cree? Este es un privilegio que hoy usted y yo tenemos gracias al sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados en esa cruz. Así es. Y dice el texto: y la tierra tembló, otra evidencia, y las rocas se partieron, versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, el centurión que cuidaba la tumba y todos los que estaban ahí dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La muerte de Cristo, mis amados hermanos, estuvo acompañada por acontecimientos sobrenaturales, como ya lo vimos: la oscuridad en la tierra, la división de la cortina en el templo, el terremoto, la resurrección de algunas personas. Y esto quiere decir que la muerte de Jesús no fue un hecho desapercibido.
todos notaron que algo significativo estaba teniendo lugar en la historia. Mientras el mundo seguía su rutina diaria y los gobiernos gobernaban y la gente trabajaba, las religiones seguían haciendo sus rituales, Dios estaba cambiando la historia para siempre. La resurrección no fue un momento aislado, fue el momento que dividió la historia en un antes y en un después. Mientras el mundo no lo notaba, el cielo celebraba la victoria más grande de la historia. Solo imaginemos la fiesta tan sublime que hubo en el cielo cuando el Hijo de Dios resucitó. En la actualidad, miles de personas cristianas y no cristianas celebraron este hecho maravilloso, el día en que Jesús resucitó. Miles lo hicieron por tradición. Algunos andaban ahí con el nopal, ¿verdad? Pegándose en la espalda. ¿Sí los vio? Otros andaban de rodillas de un lado a otro con sus muñecos de barro por tradición, ¿verdad? Bueno, los que son de México ya saben, ¿no?, cómo se pone allá. Otros más lo hicieron por acallar su conciencia, ¿verdad? Hubo diferentes motivaciones. Aquí pues vimos gente que no habíamos visto en años. Pero bueno, nosotros los cristianos lo hicimos reconociendo su grandeza, su poder y su gran amor, dándole un significado probablemente más apegado a nuestra fe. Probablemente, porque sigue latente la pregunta que nos tiene aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué falta? ¿Qué Dios pide de ti? ¿Qué Dios pide de mí? ¿Qué Dios pide de su iglesia alrededor del mundo? Porque el mensaje es para todos, ¿verdad? No se sienta aludido. No, es para todos, tanto para el que está dando como el que está recibiendo, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Bueno, en días pasados, precisamente a esta celebración, tuvimos una reflexión allá con los jóvenes acerca de este tema. Escuche esto. Y les pedimos que escribieran en sus propias palabras qué significaba para ellos la muerte y la resurrección de Jesús. Y la verdad es que tuvimos la mayoría de respuestas muy acertadas. Usted pensará que no, pero sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de las respuestas acertadas, hubo algo que dejó un precipicio muy ancho entre la misión de Jesús, que fue completada cabalmente, y nuestra respuesta a ese sacrificio perfecto. La mayoría de los jóvenes se concentraron en el gran amor que Jesús demostró al dar su vida por nosotros. Todos concordaban en el gran amor de Jesús, de Dios hacia con nosotros, muriendo de la peor manera para darnos una chance, dicen ellos. O sea, lo estaban entendiendo, para darnos una chance de cambiar. Y esto es cierto. Y uno de los jóvenes dijo: pensar en ese gran amor y pensar que Él sufrió hasta la muerte me hace un nudo en mi garganta. Solo el hecho de pensar que Él murió por mí, un pecador que sigo fallándole, una persona que no vale nada, y pensar que Él lo dio todo por mí, hace que sienta que me ahogo. Y esto es verdad.
Cuando estábamos ahí oyendo a este joven, yo creo que a todos se nos cerró la garganta, mis hermanos. Todavía al yo estarle compartiendo esto, se me hace un nudo en la garganta. Algunos derramamos nuestras lágrimas con este joven. Y en realidad, pues tuvimos un tiempo muy hermoso y además edificante. Pero seguía en mi cabeza esa pregunta, ataladrando mis más íntimos pensamientos. ¿Y ahora qué, Memo? Y esta misma pregunta se las hice a los jóvenes. Lo mismo que Dios ha puesto esta tarde para ti, para mí. ¿Y ahora qué? Todos en este lugar reconocemos y estamos conscientes de que la muerte de Jesús fue un hecho muy especial por nosotros, ¿verdad que sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Su amor incomparable quedó ahí plasmado en esa cruz con su sangre. Su sufrimiento fue real. Cuando lo maldicieron, Él no respondía con maldición. ¿Sabe por qué? Porque estaba pensando en usted y en mí. Estaba pensando en todo. De hecho, una de las últimas palabras que Jesús le dijo al Padre: Jesús, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Cuando padecía, Él no amenazaba, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Como cordero fue llevado al matadero y murió de la peor manera, pero al tercer día hubo fiesta en el cielo. Al tercer día Jesús resucitó de acuerdo al plan y al propósito del Padre. Él cumplió con la misión para redimirnos del pecado y darnos vida. ¿Cuántos tienen una nueva vida en Cristo? Pregunta: ¿y ahora qué sigue? Imagina solamente esto. Bueno, a los que les gusta el fútbol, ya va a empezar el mundial, ¿eh? Imagina, un equipo de fútbol gana la final más importante de su vida. Los jugadores celebran, gritan, lloran, pero al día siguiente se levantan sin saber qué hacer. Ganaron, es cierto, pero no saben cómo vivir después de la victoria. Y asimismo muchos celebramos la resurrección de Jesús, celebramos su victoria, la cual es también nuestra victoria, pero no sabemos qué hacer después. Porque la resurrección de Jesús, mis hermanos, no es el final de la historia, ¿verdad que no? No, más bien es el comienzo de una nueva vida para nosotros y el comienzo de nuestra misión. La resurrección de Jesús trajo evidencias. No era una ilusión como muchos lo ven hoy en día. No fue una historia bonita para celebrar y salir igual que como entramos. Fue una realidad. Jesús no solo resucitó, sino que se dejó ver, ¿sí? Mostrando que Él había resucitado en verdad. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Juan dice que se le apareció a María Magdalena. En Lucas capítulo 24 también narra cuando se le apareció a sus discípulos. Primera de Corintios 15, ahí se le apareció a más de 500 personas. ¿Se acuerda de Tomás? El que dudaba. Por eso tuvo que mostrarse Jesús, traer evidencias, ¿sí? Porque muchos dudaban. Después de que Jesús les había dicho: hey, tranquilos, al tercer día me voy,
Y al tercer día resucito. Sí, pero muchos no lo creyeron. Pero Jesús se manifestó vivo, dio evidencias de su resurrección y encargó una misión a sus discípulos. ¿Cuál es esa misión? Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, lo que conocemos como la gran comisión. Note usted que después de su resurrección, Jesús no dijo: relájense, ya todo está hecho. ¿Verdad que no? Más bien él lo que dijo fue: ahora vayan y den testimonio de mí, den testimonio de la nueva vida que yo les doy. Ahí en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia, en tu escuela, con alguna persona que se te atraviese por ahí en el camino. Esa es la encomienda que Jesús nos dio. Y después de esa encomienda que Jesús le da a los discípulos, Jesús asciende al cielo. Pero antes de ir al cielo, les dijo a sus discípulos que no los dejaría solos, no los dejaría huérfanos. Él les dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y les da la promesa del Espíritu Santo, Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Se quedó. No, descendió sobre de ellos y comenzaron a predicar con valentía. Miles de personas creyeron. Y es así como comienza la iglesia. Mi hermano, mi hermana, tú y yo no seguimos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Y nuestro cristianismo se debe también de ver, se debe de notar, se debe de palpar, se debe mostrar al mundo, no con tantas palabras, sino con hechos, del análisis a la acción. Porque una luz no se esconde bajo la mesa, ¿verdad que no? ¿O sí? Pone la vela ahí abajo. Ay, alúzame vela. No, ¿dónde la pone? Arriba, para que ilumine toda oscuridad. Y todos celebramos el día de resurrección, pero la pregunta es: ¿cómo respondemos a ese acto de gracia? Que no es más que un favor que Dios nos ha hecho, que no merecíamos, pero que Dios nos lo ha dado porque así a Él le ha placido. Cuando alguien te hace un favor, ¿qué es lo que haces tú? Me lo merezco. Es que estoy bien guapo. Me lo merezco porque ahora sí me bañé. ¿No, verdad? ¿Qué hacemos? Damos las gracias, ¿verdad? Bueno, el hecho de ser salvos por Cristo nos hace responsables. ¿No lo creen? Pero en muchas ocasiones hacemos vana la gracia que nos salvó, porque no atendemos los mandamientos que el Señor nos dejó aquí en su palabra. ¿Sí? ¿Cuántos han sido salvos por Jesucristo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Esto quiere decir que también nosotros hemos sido resucitados con Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos condenados a morir eternamente, pero por medio de Cristo hemos sido resucitados, hemos sido levantados de nuestra vana manera de vivir en la que vivíamos. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Bueno, y entonces, ¿ahora qué? Ahora hay que responder, ¿no? ¿Sí o no?
No sé cuánto tiempo tengas tú de haber sido redimido por la sangre de Jesús. Pero a pesar del tiempo, debemos dar respuestas. Debemos dar evidencias. Acciones que concuerden con lo que ahorita decimos que somos. ¿Sí o no? Es cierto que todo tiene un proceso, ¿verdad? ¿O quién no se enoja ya? ¿Quién no peca ya? Todo tiene un proceso. Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y ese hasta habla de un proceso que Dios va a lograr en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo crees? Bueno, hasta que Cristo sea formado en ti, en mí. Porque aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Pero cada uno de nosotros somos responsables de dar respuestas adecuadas, no inmaduras. Ay, no me saludó, ya no le hablo, le volteó la cara, le hago fuchi. Y muchas veces respuestas con grados altos de orgullo, porque nos jactamos de saber mucho del Evangelio, pero las más fáciles se nos van. Ayer uno de mis hijos estaba jugando un partido y pusieron a un portero ahí de los mismos niños. Viera cuántas difíciles sacó, se aventó, pero las más fáciles se le fueron. Y así nos pasa a veces nosotros, ¿verdad? Si en verdad hemos sido resucitados con Cristo, la pregunta es ¿cómo debemos de responder? Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, si habéis resucitado con Cristo, nuestra vida en Él debe transformar la manera en que pensamos, la manera en que vivimos y la manera en que conducimos nuestra vida diaria. Eso debe de cambiar. Mire, déjeme contarle una historia real que nos ilustra esto. En el año 1834, el Imperio Británico anuló la esclavitud de miles de esclavos jamaiquinos. Ellos recibieron la más inesperada noticia de que finalmente serían libres. La noche antes de la libertad, muchos se reunieron en la iglesia y esperaron la medianoche, y cuando el reloj marcó la hora, comenzaron a cantar, comenzaron a llorar por el hecho de que ya no serían esclavos. Ellos habían sido declarados libres. Y todo el día hubo fiesta en la ciudad. Y en todos lados se escuchaba: somos libres, somos libres. Finalmente la libertad llegó a nosotros, ya no somos esclavos. Pero mire, los relatos históricos cuentan algo sorprendente. Se cuenta que al día siguiente muchos de ellos regresaron a las mismas plantaciones y continuaron viviendo como esclavos. Aun cuando legalmente ya eran libres, muchos de ellos murieron trabajando como esclavos, siendo legalmente libres.
Su condición legal había cambiado, pero su manera de vivir todavía no había cambiado. Ellos no habían entendido, comprendido completamente esta nueva realidad de su libertad. Y esto me recuerda a lo que muchas veces nosotros como cristianos decimos. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y algo parecido puede estar ocurriendo en la vida de muchos cristianos. Muchos salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Cuando una persona cree en Cristo, algo real sucede. Dios perdona nuestros pecados. La vida eterna nos une a Cristo. Somos declarados inocentes, porque Jesús pagó nuestra deuda. Hemos sido liberados del pecado. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Somos libres en verdad. El acta de decretos que nos pertenecía ha sido anulada y clavada allí en la cruz. Dios nos da la promesa de la vida eterna y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de la mano del Señor, ni la vida ni la muerte. Nada puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Somos salvos para siempre. Somos libres. ¿Cuántos son libres? ¿Y por qué muchas veces seguimos viviendo como esclavos? Muchos cristianos conocen la doctrina, pero no viven como cristianos. O no vivimos, diría el otro, ¿verdad? Como una persona que ahora representamos al Señor. Y ese, mi hermano, mi hermana, es un problema. Es un problema, un verdadero problema. El cristianismo en nuestros días está dormido. Esa es la realidad de las cosas. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Por eso no podemos alcanzar a este mundo. Por eso no podemos impactar a los que nos rodean. Porque el testimonio de muchos está por los suelos. Porque el cristianismo o los cristianos, no viven como hijos de Dios. Dice Pablo a los colosenses: si habéis resucitado con Cristo. Esta frase describe la nueva vida espiritual que recibe una persona cuando cree en Él. Y ahora dice Dios: bueno, como tú has resucitado con Cristo, aquí te tengo algunas cosas que debes hacer. La forma en la que debes vivir, la forma en la que debes hablar, la forma en la que debes de cambiar tu manera de pensar. La forma, escuchen esto, en que debes cambiar tus prioridades. La forma en que debes cambiar tus valores. Tú y yo tenemos deberes cristianos. Dios debe ser ahora el centro de tu vida. Él debe ser ahora la razón por la que vivimos. Él debe ser tu misión, Él debe ser tu propósito, tu afecto, tu amor le pertenece a Él. Si es que habéis resucitado con Cristo. Voy a hacer una pregunta y no se ofenda, ni me conteste, por favor. ¿Usted es cristiano dominguero o es cristiano verdadero? No me responda. Respóndale al Señor. Ay, Memo, ¿no? Ay, si estuviéramos, imagínense en los tiempos de Jesús, cuando estaba ahí exhortándole a todas las multitudes: ustedes me siguen porque les doy de comer.
no por un compromiso. ¿Y qué empezó a decir la gente? Ay, habla muy duro. Bueno, es que no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Son las demandas de Él, mis hermanos. Y como le dije al principio, también son para mí, no crea. Así que si me ve por ahí en una falta, acuérdate, Memo, le doy chance, no hay problema. Sí, porque esto se trata de apoyarnos unos a otros, de edificarnos de exhortarnos unos a otros. Ay, mira, Memo ya se enojó y habló del enojo. Pues sí me enojo, pero lo perdono. Cada día buscamos a Dios. Y no estoy diciendo que usted no es salvo, Estamos hablando de obedecerle a Él. Estamos hablando de sujetarnos a Él, de vivir para Él, porque Él nos salvó. Si habéis resucitado con Cristo. Es impresionante lo que hace unos días pasados sucedió en el mundo. Un gran cambio que sucede por la muerte de un líder famoso islámico. ¿Ya notó el bolsillo en la gasolina? Bueno, eso es parte de esto. Y hay un movimiento y hay una reacción religiosa sobre un hombre común y corriente sirviendo a un Dios muerto. Cuando nosotros tenemos al Dios verdadero, servimos al Cristo vivo. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vivo está. Su mano está cuidándome, su voz me da consuelo, su voz también trae exhortación a nuestras vidas. Él me da la paz que yo necesito. Cuando le llamo, Él me responde. ¿Por qué? Porque Cristo vive y Él vive en nuestros corazones. Pero los cristianos de hoy no representan con su vida a Cristo. El cristianismo de hoy no le gusta ser confrontado con sus pecados. No le gusta rendirle cuentas a su líder espiritual. Ay, pues ¿qué se cree? Si no es mi papá. Bueno, es tu líder. No le gusta rendirle cuentas al pastor. ¿Es un cristiano vagabundo? O no sé cómo llamarlo. El cristiano de hoy anda de iglesia en iglesia. Hoy está aquí, mañana, ¿quién sabe? El cristiano de hoy es cristiano por conveniencia. Y si le conviene, sirve. Y si tiene tiempo, va. Y si puede, lo hace. Y si le sobra, da. No, pues así no. Las migajas al Señor, esas nadie las quiere. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer un impacto en esta sociedad o en la siguiente generación? Hablando de nuestros hijos. Ay, mi hijo está como... Pues sí, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que está así? Porque a los primeros que miran nuestros hijos son a nosotros, los padres. Hay muchos que proclaman la fe verdadera, la salvación por gracia. El problema es que muchos no han entendido que esta nueva en Cristo requiere ahora una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Requiere hacer cambios, ya lo dije, en nuestras prioridades. Requiere cambios en nuestra conducta, porque la vida cristiana no consiste solamente en haber recibido la vida eterna. También implica aprender a vivir conforme a esa nueva vida. Mire lo que le dijo Pablo a los colosenses ahí mismo en el capítulo 1, versículo 9. Dele vuelta nomás a su Biblia. Dice Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, número 1, que sean llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y mire el propósito y el deber nuestro, versículo 10, para que andéis. ¿Cómo debemos de andar? Como es, ¿no lo escucho? Como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? ¿Qué significa todo? ¿Qué excluye todo? ¿O cuál área de su vida no le pertenece a Dios? Dice aquí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta debería de ser nuestra oración, acompañada de la acción. Si no, va a ser pura ilusión o emoción. Recuerde que debemos de pasar del análisis a la acción. Que crezcamos en el conocimiento de la palabra y de su voluntad, no de mi voluntad, de su voluntad, para que vivamos conforme a lo que Dios le agrada. Pablo oraba para que estos creyentes conocieran la voluntad de Dios y vivieran de una manera digna. Y entonces llegamos ahí al capítulo 3 y Pablo explica cómo se vive esa vida que le agrada a Dios, y comienza con la exhortación: si pues habéis resucitado con Cristo. Y aquí surge la pregunta: ¿cuántos han resucitado con Cristo? Bueno, porque si usted ha resucitado con Cristo, note que usted puede hacer todo lo que Dios nos pide en el versículo 5, Colosenses 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. ¿Qué es lo terrenal? Bueno, sigue diciendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto lo podemos hacer, mis hermanos, si es que habéis resucitado con Cristo. Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo. ¿Habrá algún enojón en este lugar? Levante su mano. Todos los hombres. Pues, es algo especial que el Señor nos dio. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11: donde no hay griego, ni judío, ni chinito, ni morenito, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni guapo, ni feo, ni libre, ni siervo, sino que Cristo es el todo y en todos. Fíjese, mi hermano, mi hermana, hay cosas que Dios nos pide que dejemos, ¿verdad que sí? Que dejemos, que hagamos un lado. Pero también hay cosas que Dios nos pide que hagamos. Por ejemplo, vaya al versículo 18, Colosenses 3:18. Casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Uy, eso duele. Eso duele. ¿Sí o no? Oye, un sí por acá. No, ahí le va el marido también. ¿Cuántos maridos hay aquí? Levante su mano. Ah, bueno. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? ¿Qué significa ásperos?
bruto. No seas áspero con ellas. Todo esto Dios espera que lo hagamos, porque Él sabe que lo podemos hacer si es que hemos resucitado con Cristo. Mis hermanos, realmente no debemos quedarnos estancados en la pregunta, ¿y ahora qué? La doctrina bíblica nos conduce a una conducta diferente. Tenemos mucho por hacer, mis hermanos, ¿sí o no? Empezando por nosotros mismos. ¿O hay alguien aquí que ya lo alcanzó todo? Levante su mano. Díganos cómo le hace. Y pregunto porque sí los hay, que dicen que ya lo alcanzaron todo. Ya superando al mismo apóstol Pablo. Lo cierto es que muchos se quedan en el ¿y ahora qué? No te quedes en el ahora qué. Es tiempo de actuar, de ponernos manos a la obra, mis hermanos. Digo, no lo estoy diciendo por usted, porque yo sé que aquí no hay de esas personas. ¿Verdad que no? Diga que no, aunque sea por fe. Fíjese, imagínese usted que Jesús se hubiera quedado estancado ahí en la pregunta. Después de que el Padre fue y le presentó el plan de salvación, y yo creo que, ¿y ahora qué? No, pues yo creo que el Padre le ha de haber dicho a Jesús, pues ahora manos a la obra, hijito, vas a ir a morir como un cordero sin mancha. Imagina que Jesús hubiera dicho, como muchos de nosotros decimos, no, pues ahorita no tengo tiempo. Hay otro día, hay para el otro siglo. Ahora tengo que ir a decorar el reino, el castillo, no sé, las calles de cristal. Tengo que ir a ver que todas estén bien limpiecitas. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, no importándole nada. Dejó todo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué debemos de hacer ahora nosotros? Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. ¿Sí o no? O, no, espérame, Señor, tantito. Es que tengo que atender a mi familia. Vienen de allá de El Salvador y pues... Sí, es que siempre nos toca a los mexicanos, ¿verdad? Viene desde muy lejos. Espérame, Señor, es que tengo que atender mi trabajo. Espérame tantito, ¿no? Dame chance. Si me sobra tiempo, voy. Espérame, Señor, espérame. Y ahí nos la llevamos en esa espera y espera y espera. Y el Señor, pues a ver hasta cuándo. No, ¿sabes qué? Se te fue la vida ahí. En tu carro, en tu casa, en tu trabajo, en todas tus cosas. Si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba significa cambiar nuestras prioridades por las de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. No es un pastor, no es una iglesia, es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. El que ha resucitado con Cristo debe reorganizar su vida y poner a Jesús en primer lugar. La palabra prioridad es aquello que ocupa el primer lugar en importancia.
y determina cómo usamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras decisiones. Escucha esto: si es que habéis resucitado con Cristo, porque si no, pues bueno, se entiende, ¿no? Pero somos llamados a orientar nuestra vida hacia lo que le pertenece a Dios y a la eternidad, en lugar de vivir por lo temporal. Es decir, el que ha resucitado con Cristo tiene una nueva prioridad y debe haber un cambio en lo que buscamos en la vida. El creyente es llamado a dirigir su vida hacia lo que tiene valor eterno, porque muchos creyentes están valorando más lo terrenal y tienen muchos planes aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que esto esté mal, es sabio planear, ¿verdad que sí? El problema es dónde se encuentra mi prioridad. Hay cosas en este mundo que son buenas, que no son pecaminosas. El problema es mi prioridad. Grabes esa palabra, prioridad. Para algunos su trabajo es prioridad. ¿El trabajo será malo en sí? No, ¿verdad? De hecho dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? De hecho, el problema está en que su trabajo tiene prioridad sobre Dios. Ese es el problema. Para algunos puede ser un hijo, tiene prioridad por encima de Dios. Ay, es que mi hijita, ay, es que mi hijito, ya treintón, ¿verdad? Mi hijito, bonito, chulo, mi bebé. No, ya creció, está bigotón, ya. Para otros puede ser, no digo que no los trate bien a los hijos, ¿eh? Yo todavía sigo ahí con mi papi. ¿Verdad? No, hombre, si ya, órale, aliviánate, Memo. Para otros puede ser un pasatiempos, pueden ser tus estudios prioridad. Y por tener las prioridades al revés, faltas a la iglesia. Muchos no vienen porque va a jugar la selección. Otros no vienen porque están estudiando o porque están trabajando. Y Dios siempre está en segundo, tercero o quinto lugar. Pero si habéis resucitado con Cristo, debe haber un cambio de lo que buscamos en la vida. Por ejemplo, cuando llegaste a este país, ¿qué venías buscando cuando te viniste para acá? El sueño americano, ¿no? ¿Sí? Un mejor futuro, un mejor trabajo, mejores oportunidades. Venimos buscando más dinerito, pero ¿sabe? Muchos de nosotros encontramos algo más valioso que el dinero en este país. Nos encontramos con Cristo. Y Él nos rescató y nos ha dado una nueva vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pablo usa el mandato, buscar, para exhortar al creyente a orientar activamente su vida hacia las cosas que le pertenecen a Él. No se trata solo de saber de Cristo, mis hermanos. Se trata de vivir buscando aquello que le agrada a Dios, aquello que tiene valor eterno. El creyente debe de dar prioridad a las cosas de Dios, no a las cosas de este mundo. Mateo 6:33 dice, mas buscad, Jesús lo dijo, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿Cuáles cosas? Bueno, en el contexto Jesús está hablando de aquellas necesidades que tenemos: alimento, vestir, dónde vivir. Y el Señor dice: búscame a mí primero, no te preocupes por lo demás, no te afanes por las demás cosas. Si yo cuido las aves de los cielos, si yo cuido a aquellos que tienen necesidad y visto a las flores del campo, ¿qué más no haré por ti? Si me buscas a mí primero, si buscas las cosas de allá arriba, yo me encargaré de lo demás. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es vivir bajo la autoridad de Dios, buscando que su voluntad gobierne nuestras decisiones y nuestras prioridades. Este pasaje nos enseña que el reino de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Jesús llama a sus discípulos a ordenar prioridades correctas, colocando a Dios por encima de las preocupaciones materiales. ¿Habrá alguien que tenga alguna necesidad en esta tarde? Levante su mano. Yo levanto las dos. Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Pero la diferencia es que hay quienes buscan a Dios por encima de sus preocupaciones terrenales. Escucha esto, mi hermano: si tienes necesidad, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas de allá arriba. La pregunta es si lo estamos haciendo, porque ya en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos suplir por nosotros mismos esas necesidades. Y esto, por hacerlo otra vez al revés, nos aleja de Dios. No, es que yo bueno, ya ni le voy a decir. Cada decisión diaria, el cómo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, deben reflejar que el reino de Dios es nuestra prioridad. Como lo enseñaba nuestro pastor en semanas pasadas. ¿Se acuerda de las enseñanzas acerca de la mayordomía? Si no se acuerda, bueno, vaya, échele un vistazo para que aprenda cómo debemos de vivir. Recuerde que solamente somos administradores de lo que Dios nos da. El tiempo, ¿quién nos lo da? Dios nos lo da, ¿sí? Los recursos nos los da Dios. Las fuerzas nos las da Dios. Y nosotros debemos aprender a administrar todo lo que Dios pone aquí en nuestras manos. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios 4, 18. ¿Ya se cansó? Hacemos unos ejercicios para que mire cómo debemos de vivir. No mirando nosotros las cosas que ¿qué? Sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo invisible? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué se ve? ¿Qué no se ve? Recuerde, en las cosas no está el problema. El problema son las prioridades que ponemos a lo que se ve. Por ejemplo, no hay nada de malo estudiar, ¿verdad que no? Sí. Tampoco hay nada de malo en invertir, ¿verdad que no? O comprar o en gastar. El problema es la prioridad. El hombre dado a los vicios gasta todo lo que tiene. ¿Cuál es su prioridad? Pasarse el tiempo ahí con sus amigotes tomando. Se gasta todo y llega a casa y anda como yo, ya no tiene nada.
Y la esposa llora. ¡Ay! ¿Por qué? Porque no hay prioridades en la familia. Sus deseos y placeres están por encima de su familia. Para muchos, más no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso. Por ejemplo, allá en la casa donde vivíamos, había un vecino que tenía una camioneta bien bonita. Imagínese esa camioneta roja, así, deslumbrante. Y todos los días estaba ahí sacándole brillo. La camioneta no tenía nada de malo. Lo malo es que este hombre pasaba más tiempo en su camioneta que con su familia. Su prioridad era su camioneta. A mí me gustan los carros deportivos, pero ahora estoy casado. Tengo que andar en una SUV. Ni modo. Tengo una prioridad, que es mi familia. Mis prioridades de soltero, ahora que estoy casado, tuvieron que cambiar. Bueno, asimismo, las prioridades de un cristiano deben de cambiar. No buscar lo terrenal, sino lo eterno, lo que no se ve. En medio de nuestras decisiones propias de la vida, el trabajo, nuestras metas, sacrificios y pruebas, ahí nuestras prioridades deben de cambiar. ¿Sí? Y por eso el creyente debe recordar que lo eterno tiene más valor que lo temporal. Y por eso vive buscando agradarle a Dios. Buscar lo eterno es leer su palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra. Jesús mismo sabía la palabra y él decía, escrito está. La pregunta es si la Biblia, que es la misma palabra de Dios, es prioridad en nosotros. Buscar lo eterno es orar a Dios continuamente. La pregunta es si oramos. ¿Hablamos a otros las buenas nuevas de salvación? Algunos dicen, es que me da vergüenza. Sí, pero no le dio vergüenza casarse y tener 20 hijos, ¿verdad? Servir en la iglesia local es buscar el reino de Dios. No, yo aquí sentadito me veo más bonito, más gordito, sí es cierto. Mi hermano, ¿usted sabía que servir en la iglesia es un privilegio? Pero hay quienes no valoran su ministerio que Dios les ha dado. No hay mayor gozo que ser un siervo en la casa de Dios. Algunos dicen, pero es que yo solamente barro y trapeo. Mi hermano, es la casa de Dios. Es el mejor lugar para trapear y barrer. Yo por eso me voy a hacerlo. Pero es que yo solamente soy ujier. El mejor lugar es estar a las puertas de la casa de Dios. Es que yo solamente cuido a los niños. También los niños son hijos de Dios, hijos de los cristianos y futuros siervos de Dios. Pero ¿sabe que también nuestro deber es perdonar a los que nos ofenden? Incluye dar con generosidad. Usted y yo tenemos la bendición y el privilegio de participar en la iglesia que fue comprada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ahora qué? ¿Y por qué no? Porque Él es quien nos salvó, Él es quien nos llamó. Usted y yo le servimos a Él, sirviendo a los demás. ¿Sí? Le damos a Él también cuando depositamos nuestras ofrendas, porque la obra es de Él. No, el dinero no es para el pastor, el dinero es para la obra del Señor. Se lo damos a Él. ¿Sí?
Buscar las cosas de arriba es rechazar el pecado cuando se presenta, pensando en lo eterno y no solamente en eso temporal. Debe haber un cambio en quién es el centro de nuestra vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dirige nuestra mirada hacia Cristo. Y Cristo es quien está a la diestra de Dios. Esa posición expresa autoridad, honor y gloria, recordándonos que Cristo es el Señor y que nuestra vida debe orientarse alrededor de Él. Cristo debe de ser el centro de nuestras vidas. Yo tengo hijos también, pero ellos no son el centro de mi vida. Mi vida no gira alrededor de sus actividades académicas y sus planes para el futuro. No, mi vida gira alrededor de Cristo y quiero que mis hijos también pongan a Jesús en primer lugar. Lo académico es importante, pero es secundario. Los planes aquí en la tierra son pasajeros. Cuando el Señor nos salva, tenemos que cambiar lealtades. Cristo debe de ser nuestra primera lealtad. Debemos cambiar lealtad en nuestra familia, mis hermanos, porque Cristo reina en nuestro hogar. La honra es para Él, no para tus hijos. Cristo es el Señor y nosotros sus súbditos. Somos sus seguidores. Nosotros somos los que nos debemos de doblegar. Nosotros nos tenemos que humillar ante Él. Nosotros somos los que tenemos que someternos a Él. Porque Él es nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo como una hora más, pero bueno, le voy a adelantar. Entonces, cuando el Señor nos llama a seguirle, es una entrega total. No es para quedarnos estancados en la pregunta, ¿y ahora qué? Él no quiere la mitad de tu corazón. Él no quiere la mitad de tu vida, ni la mitad de tu tiempo. Él quiere una entrega total. Nosotros tenemos que andar en la vida del que ha resucitado. Pregunta, ¿Cristo vivió para agradar al Padre, sí o no? ¿En dónde puso su mirada? ¿En las cosas de abajo? ¿En las cosas que se ven? ¿O en las cosas que no se ven? Jesús dijo, porque mi reino no es de este mundo, mi reino es de allá arriba. Voy a poner mi mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Cristo debe ser formado en nosotros para que nosotros logremos andar en una nueva vida, una vida distinta. Y eso implica un precio. Primero hay que entender lo que hizo Cristo por nosotros. Debemos entender que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Pero cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y por eso hay que vivir la vida nueva. Ya no servimos al pecado, mis hermanos. Ahora servimos al Señor. Ya los miembros de mi cuerpo no son para el pecado, sino son para la justicia, para vivir para Dios. ¿Y ahora qué? Conclusión, bueno, Jesús dio evidencias de su resurrección claras, ¿verdad? Nosotros debemos de dar evidencias claras de que hemos sido
resucitados con Cristo. Hay que poner manos a la obra, hay que despertar, hay que accionar, hay que vivir la vida cristiana como Dios manda y no como nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Entendió el mensaje? Bueno, si lo entendimos, ya no tenemos excusas. ¿Ok? Le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración final. ¿Está contento por la palabra que el Señor nos dio? ¿Sí? Bueno, oremos, le invito. Padre amado, tú has hablado a nuestro corazón y te damos muchas gracias porque sigues interesado en nosotros. Si no fuera así, no estaríamos aquí, Señor, pero ha sido por tu gracia y tu amor inagotable el que nos atrae hacia ti. Ayúdanos a comprender, Señor, que la vida cristiana no se vive a la ligera. Ayúdanos a comprender que no podemos vivir de acuerdo a nuestra propia manera, sino a tu manera, Señor. Tú has plasmado en tu palabra el deseo de tu corazón. Ayúdanos a buscar agradarte en todo, a buscar las cosas eternas, las cosas que no se ven, las cuales tienen un valor eterno. Que nuestro corazón se vaya uniendo más y más al tuyo, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de las cosas que debemos de hacer, pero también de las cosas que debemos abandonar. Queremos vivir siempre apegados a ti, porque fuera de ti nada podemos hacer. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, la cual nos llevará por el camino correcto. Guárdanos del peligro, Señor, y de la maldad de este mundo. Guarda a nuestros hijos también, Señor, a los jóvenes, que ellos puedan ver en nosotros que tú eres real, que tú estás obrando, que tú estás actuando en cada situación. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Muy bien, mis hermanos, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Despídanse todos y nos vemos la próxima semana. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.